¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión número 26 del curso de modelamiento de obras viales con Civil 3D. En esta sesión vamos a ver ciertos temas, por ejemplo, la aplicación del diseño geométrico de carreteras 2018, el trazo del Best Fit Alignment, justamente aplicando esta normativa y aplicando un criterio previamente eh, explicado de la creación de puntos, de la inserción de puntos. En base a eso vamos a crear nuestro alineamiento. También vamos a crear sets, check set para curvas y tangentes, para curvas en S, para curvas en O. De acuerdo a la normativa también haremos un breve repaso de ello previamente. Hablaremos sobre el diseño de alineamiento según las normas, comprobaciones de alineamiento, restricciones del alineamiento, las tablas y etiquetas de alineamiento y la lista de comandos del alineamiento. Las tablas y etiquetas de alineamiento sobre todo, vamos a adentrarnos en las etiquetas de inicio de progresivas, de fin de alineamiento, progresivas cada 100 metros, cada 20 metros, de acuerdo a lo que requieran. Entonces, esos temas vamos a tocarlos hoy día. Un momento, ya. Para adentrarnos primero en este tema del diseño geométrico de carreteras, vamos a hacer un breve repaso de los elementos de una curva. En este caso se muestra una curva circular en la que están dispuestos sus elementos aquí. Tenemos el punto de intersección de las tangentes o vértice de la curva. Si no existiese justamente esta curva creada, estaríamos intersectando dos tramos, una tangente de entrada y una tangente de salida. La curva se crea justamente para el cambio de dirección, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el tipo de curva también depende de la carretera, depende de otros parámetros que ya los iremos viendo. Puede ser una curva enteramente circular o también una curva en espiral, con transición al inicio y una transición al final, con distintos tipos de espirales. En este caso, la más utilizada y la que vamos a aplicar en este curso va a ser la espiral tipo clotoide. Eh, Seguimos esperando los elementos. Tenemos un principio de curva, el PC, el punto donde termina la tangente de entrada justamente y empieza la curva. También tenemos un principio de tangente de salida o punto donde termina la curva y empieza la tangente justamente. Tenemos el centro de la curva circular, el, mm, cuya dimensión justamente está limitada por el radio. Tenemos un ángulo de deflexión de las tangentes, que es el ángulo delta, el de aquí. Esta dirección del ángulo también nos va a ayudar a identificar posteriormente si la curva tiene un sentido de derecha, izquierda y a crear la tabla de curvas como tal. Tenemos un radio de curva circular simple, que es justamente este tipo de curva, una tangente o subtangente, la t, la distancia desde el punto de comienzo y punto de término hacia el pi, la longitud de la curva circular, que en este caso es la longitud de arco, que sería delta multiplicado por el radio, ¿sí? Y claro, sí. Y la cuerda larga, que es la distancia entre el punto de comienzo y punto de término de la curva. Además, tenemos otros elementos, la externa, la distancia entre el PI al punto medio, que es este segmento de aquí, y la ordenada media, la distancia desde el punto medio de la curva A hacia el punto medio de la cuerda larga en este caso, porque recordemos que un segmento de circunferencia tiene infinita cantidad de curvas y la cuerda larga representa el inicio y término de esta curva justamente. Entonces, esos son los elementos de una curva circular simple. Y acá vamos a explicar previamente también las curvas espirales en transición. Pues bien, tradicionalmente en el medio se utiliza la curva circular simple, justamente la que tiene un solo radio. Pero vemos en la experiencia justamente que los conductores suelen hacer este recorrido. Esta trayectoria se hace en la vida real. Entonces, esta trayectoria no es circular, obviamente, como se observa aquí, y lo que se quiere evitar justamente es ese ingreso brusco hacia una curva de un radio infinito que es el tramo tangente de inicio, tangente final, hacia un radio dado que pueden ser 100 metros, 200 metros, 80 metros de radio de curvatura. Entonces esa transición brusca
provoca que el conductor evite la fuerza centrífuga y pues se aleje de la curva de entrada y haga este recorrido. Entonces cambian de carril para hacer esa curva y lo que podría provocar accidentes justamente. Entonces, para evitar esto de aquí, lo que se hace, bueno, vamos a leer un poco. Los vehículos describen trayectorias no circulares e invaden el carril del sentido opuesto para carreteras de dos sentidos. Entonces se tiene un peligro potencial de accidentes. Las trayectorias no circulares se generan debido a que los vehículos al entrar en la curva experimentan una fuerza centrífuga justamente que los desvía de forma natural y por instinto se cambian de carril para entrar a la curva de forma suave y de forma cómoda también. Entonces, una curva espiral de transición está compuesta por tres tramos. Bueno, el tramo, bueno, de tangente de entrada, tangente de salida, esos no cuentan como parte de la curva. Tenemos una curva de transición, un tramo circular, que en este tramo es justamente, digamos, circular simple, pero previamente tiene una curva de transición y una curva de transición de salida. Esta espiral o esta variación de un radio infinito hacia un radio de la curva circular, en una transición suave, hace justamente que el manejo sea más cómodo. Y eso también lo podemos modelar en Civil 3D y podemos hacer que nuestro alineamiento tenga justamente esas características, con un radio de entrada, perdón, una distancia de transición de entrada y de salida, y también un radio de curvatura para justamente la longitud pequeña que va a desarrollarse aquí, al centro de las dos curvas de transición. Bueno, esto de acá lo vemos después. Bien, entonces, dicho eso, tenemos también lo que es la normativa del diseño geométrico de carreteras en su versión 2018. Para comenzar, tenemos la clasificación de carreteras. En este breve repaso me tomé el tiempo de resaltar justamente lo más importante, lo que debemos saber de esto para entender mejor el, el modelado y no solamente usar la herramienta, sino entender el por qué quizá tomamos unas decisiones o por qué hemos escuchado en algunas clases o en otros ambientes, en el trabajo quizá, algunos conceptos. Tenemos la clasificación de carreteras, las autopistas, en función a la demanda, se clasifican de primera clase, segunda clase, carreteras de primera clase, segunda clase, de tercera clase y trochas carrozables. Esto es en función al índice medio diario anual, que es producto de un estudio de tráfico previo, en donde se cuenta el tráfico de acuerdo a los tipos de vehículos, 8 tipos principales de vehículos que se desglosan de acuerdo a sus ejes. Entonces, al contar esos autos y hacer un estudio de tráfico del índice medio anual, en cuyo análisis intervienen parámetros como el PBI, la tasa de crecimiento poblacional, etc., nos dan un estimado de 6.000 vehículos por día. Cuando tenemos este valor de IMDA, estamos justamente en una autopista de primera clase. Y así para las demás, para entre 4.000 y 2.000 carreteras de primera clase, entre 400 y 2.000 carreteras de segunda clase. Y así vamos. Ahora, también se clasifica el terreno por orografía. Terreno plano, terreno ondulado, accidentado y escarpado. Esto de acá depende de la pendiente transversal. O sea, depende, si esta es una vista de sección transversal y nuestro terreno, supongamos que está así, la pendiente es pequeña, así que es probable que sea un terreno quizá plano, menor o igual al 10%. Un terreno ondulado tipo 2 podría ser así, por ejemplo, entre el 11 y 50% de pendiente transversal, y un terreno accidentado, que quizás sería así. Entonces, de acuerdo al tipo de terreno que tenemos, también se clasifica justamente por orografía, el terreno plano, ondulado, accidentado. Además de eso, bueno, acá nos señala el manual estudios previos para el diseño geométrico de carreteras, estudios hidrológicos, estudios de suelos, etc.
Y si nos vamos a la página 126, en la página 126 ya tenemos el diseño geométrico en planta. Vamos que ese es justamente el trazado de la alineación horizontal o del alineamiento horizontal, que está constituido por tramos rectos, por curvas circulares, curvas variables, curvas de transición, que permiten una transición suave, justamente como lo habíamos mencionado, al pasar de tramos tangentes o tramos rectos a las curvas circulares y viceversa. Como dice acá, el alineamiento debe ser trazado de tal forma que permita la operación ininterrumpida de los vehículos, tratando de conservar la misma velocidad de diseño en la mayor longitud de carretera que sea posible. Bueno, el relieve del terreno es el elemento de control de radio de curvas, y también debemos tener en cuenta y, y muy presente que un parámetro importante, por ejemplo, para el trazado del alineamiento y para muchos otros parámetros del diseño geométrico de carreteras, es la velocidad de diseño. Acá está, justamente. A ver, algo por acá más. Consideraciones de diseño, autopistas, claro, la velocidad de diseño. Vamos a tablas importantes. Aquí, por ejemplo, tramos en tangente. Recordemos que una curva está constituida por una línea, que es una tangente de entrada, una tangente de salida, si el sentido fuera este, y una curva que conecte esos tramos tangentes y hace el recorrido suave. Entonces, en base a eso tenemos dos tipos de curva, una curva en S y una curva en O. ¿Cómo es una curva en S? Una curva en S un tramo tangente que conecta curvas en S es justamente dos curvas de distinta dirección. Por ejemplo, tenemos un tramo así, aquí. Esta curva, la inicial, esta de aquí, si la dirección fuera esta, va hacia la derecha. Entonces, esta dirección es hacia la derecha y luego, después de este tramo tangente, viene otra curva. En esta curva va hacia la izquierda. Entonces, este tramo tangente que queda entre esas dos curvas viene a ser clasificada como un tramo tangente en S. Además de eso, tenemos otro tipo de tramo tangente que es lo que se clasifica como tramo tangente entre curvas en O. Aquí está. Vamos a dibujarlo. Acá, L, longitud mínima en S, longitud mínima para trazos en S, alineamiento recto entre alineamientos con radios de curvatura de sentido contrario, como les comenté. Y longitud mínima en O es la longitud mínima para el resto de casos, alineamiento recto entre alineamientos con radios de curvatura del mismo sentido. Quiere decir, por ejemplo, esto de aquí. Tenemos un tramo tangente, una curva y luego otra curva hacia abajo, por ejemplo, en este pequeño gráfico, donde tenemos la primera dirección que sería hacia la derecha, la curva, y luego un tramo tangente, que sería este de aquí, y luego nuevamente un giro hacia la derecha. Entonces, ese giro en el mismo sentido, o la tangente que está contenida entre curvas que tienen el sentido igual, se llama tramo tangente en O, clasificado así. Entonces, por ejemplo, esta tabla, la tabla 302.01 del DG 2018, se puede interpretar que para una velocidad de diseño de 30 km por hora, la longitud mínima para una tangente en S es 42. 42 metros como mínimo para una tangente en curvas en S. 84 de longitud mínima para una tangente de curvas en O. Y la longitud máxima para tangentes con esta velocidad es 500 metros. Lo que se procura es no hacer demasiado larga una tangente por seguridad, justamente para evitar cansancio de conductor, que el conductor se duerma y sucedan accidentes. Entonces también tenemos más valores, por ejemplo, para 40 kilómetros por hora, para una velocidad de diseño de ese valor, tenemos su valor mínimo de longitud de tangente en S,
y su longitud mínima en O también, y la longitud máxima, por supuesto. Eh, Además de eso, aquí tenemos unas fórmulas. Estas fórmulas nos van a ayudar a llevar un mejor control más exacto. Las tablas son estimados, pero digamos que lo exacto está en estas fórmulas. Las fórmulas también dependen, o su variable independiente es la velocidad de diseño. Para la longitud mínima, entramos en S, va a ser 1.39 multiplicado por la velocidad de diseño. Para la longitud mínima en U va a ser 2.78 por la velocidad de diseño. Y la longitud máxima deseable o sugerida es 16.70 por la velocidad de diseño. Esto de acá es importante, pues lo vamos a integrar también justamente en Civil 3D para la creación del checkset de los alineamientos, en donde el mismo software nos va a decir o nos va a enviar alertas de, de cuándo se cumple y cuándo no justamente ese criterio. Los elementos de la curva circular ya lo hemos visto. Bueno, es parte del inicio. También tenemos una fórmula para radios mínimos, por ejemplo. El radio mínimo en este caso está dado por la velocidad de diseño al cuadrado sobre 127 por el peralte máximo asociado y el coeficiente de fricción transversal máximo también asociado a la velocidad de diseño. Tanto el peralte, el radio y la frecuencia, perdón, el coeficiente de fricción eh, van a estar relacionados justamente. Aquí tenemos una tabla de radios mínimos y peraltes máximos para el diseño de carreteras. Esta tabla de aquí también veremos en posteriores sesiones que la podemos integrar a Civil 3D no como tabla, pero sí como fórmulas. Y también veremos que Civil 3D tiene por defecto catálogos de la normativa AASHTO de diseño de geométrico de carretera justamente, que incluyen valores parecidos a estos y otros valores también de otras normativas o de otras fechas, por ejemplo, del 2018, del 2011 me parece que también hay, y pues en el sistema métrico y en el sistema inglés. Eso está contenido dentro de una ruta especial que viene por defecto en la instalación de Civil 3D. ¿Qué nos dice esta tabla entonces? Por ejemplo, para área urbana, para área rural con peligro de hielo, dependiendo también del tipo de orografía que tenemos, área rural, plano ondulada, área rural, accidentada o escarpada. Aquí relaciona 5 parámetros: la velocidad de diseño, el peralte máximo, el coeficiente de fricción transversal máximo, un radio calculado y un radio redondeado. El radio calculado justamente es un estimado, por ejemplo, 33.7, nuestro radio podría ser 34, pero acá sugieren 35 en la tabla. Recuerden que poner radios con decimales no es práctico para justamente el trazo que se va a hacer en obra, pues justamente es preferible un radio entero a un radio decimal para facilidad de ejecución. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un área rural con un terreno plano o ondulado y una velocidad de diseño de 30 km por hora, vamos a tener un peralte máximo de 8%. El peralte máximo, de hecho, vamos a también estudiar el tema de peralte a profundidad, el cálculo de peralte para el diseño también del alineamiento y la inclusión en el modelamiento del corredor o de alguna carretera o afirmado que tengamos. Y se asocia también justamente a un coeficiente de fricción transversal. Y nos recomienda ponerle un radio mínimo a las curvas de 30 metros como mínimo. Y así con otros tipos de ubicación de la vía, velocidad, peralte máximo, coeficiente de fricción, y radio calculado y radio aproximado. Acá justamente tenemos abacus, que también los vamos a ver y los vamos a aprender a interpretar para conocimiento general, pero que sepan ustedes que el cálculo ahora lo vamos a hacer con la inclusión de una normativa que viene dentro de Civil 3D. Pero bueno, acá nos da para un peralte máximo de 4%, nos da una velocidad de diseño, un radio también para, por ejemplo, radio de 70 metros, a una velocidad de 30 km por hora tenemos un peralte
sugerido de 3.4, por ejemplo. Aquí. De esta forma se leen los abacos. Tenemos para peralte máximo de 8%, de 12% y también de 6%. ¿Qué más tenemos? La fricción transversal máxima en curvas para velocidades de diseño 0.17, 0.16, 0.15. Para 50 kilómetros por hora es 0.16, que vamos a revisar en la tabla de arriba. Para 50 kilómetros es 0.16. O sea, ven que todo está conectado. También tenemos valores de radio mínimo para velocidades específicas de diseño y peraltes máximos y valores de límite de fricción. Vamos a ver que en un mismo alineamiento, dependiendo de su longitud, podemos encontrar varias velocidades de diseño o varios tramos. De quizá un tramo con 30 kilómetros, un tramo con 40 kilómetros por hora y así. Entonces, en esos tramos justamente se van a ir adecuando a la orografía, al tipo de terreno, por ejemplo, si tenemos requerimiento de trazar una curva con un radio pequeño, lo que hacemos es disminuir la velocidad de diseño. Pero si tenemos un terreno plano, sin tanto problema, podemos subir la velocidad de diseño y pues quedarnos con peraltes máximos grandes. Curvas en contraperalte, lo vamos a ver a modo de teoría solamente. Y bueno, vamos ahora a Civil 3D después de introducción al diseño geométrico de carreteras. Vamos a partir de una plantilla genérica. Lo que hice solamente es clicar aquí para añadir un nuevo archivo y me salió el Drawing 1. Entonces, previamente debemos tener una ruta, y para este caso solamente vamos a iniciar con los puntos, con la importación de puntos de un trazado previo que tengo como recurso. Vamos a insertar como XML los puntos que tengo justamente. Son 61 puntos. ¿Ok? Estos puntos representan el trazo inicial de una carretera. También importaría la superficie, pero es demasiado pesada y la podemos trabajar o la podemos incluir justamente cuando revisemos el modelamiento como tal de la obra vial y la inclusión del movimiento de tierras, quizá de cuneta, de transiciones, de una berma, etc. Para este caso vemos que tenemos, vamos a iniciar con el trazo del alineamiento creándolo automáticamente. Nosotros podemos crear una polilínea, por ejemplo. Una forma de hacerlo sería de esta forma, así, tratando de pegarnos lo más posible a los puntos. Quizá por aquí, de esta forma. ¿Ok? Pero esto no es del todo exacto, digámoslo, o podemos hacerlo de forma automática, en donde el programa va a hacer un análisis de regresión y va a tratar de interpolar distancias entre todos los puntos y entre todos los tramos y reconocer una distancia promedio y así crearnos un tramo recto. Este tramo recto lo vamos a observar justamente y podemos también tener un reporte para ver cuánto de offset tiene el tramo dibujado o el tramo propuesto por el software con respecto a los puntos. Vamos a ver. Entonces, para hacer eso, desplegamos las opciones del alineamiento. En la segunda opción, vimos en módulos anteriores esta de aquí, la de Alignment Creation Tools. Aquí lo que aparece son justamente las opciones de edición de alineamiento y para creación desde cero. Pero si tenemos una ruta ya creada, no necesariamente con puntos Cogo, vamos a verlo justamente, seleccionamos Create Best Fit Alignment y nos sale esta ventana. Vamos a explorar por un momento las opciones que tenemos como recurso para crear este alineamiento. Tenemos
AutoCAD Blocks, AutoCAD Entities, puntos de AutoCAD también, o sea, puntos simple, no puntos de Civil 3D. Los puntos de Civil 3D se diferencian porque justamente este nombre es que se llama Cobo Points, y también podemos hacerlo por líneas características. Entonces, en este caso, nosotros tenemos en el prospecto, recuerden, en Point Groups, o bueno, en Points en general, tenemos Point Groups, en donde tenemos un grupo importado. Este grupo, este punto, estos tramos, lo pueden ustedes simular a modo de práctica si gustan. Igualmente yo voy a subir este archivo en especial y el XML de los mismos puntos para que ustedes lo practiquen. Entonces, acá tenemos un grupo, vamos a ver sus propiedades. Un grupo de puntos en donde tenemos, a ver, en la lista de puntos, no me parece nada, vamos a ver en All Points. Aquí tampoco, ok. A ver, Go Point, debería aparecer. Qué raro, bueno. En ustedes sí debería aparecer, quizá algún bug ha pasado con mi Civil 3D. Hace un rato se me había cerrado de la nada, pero bueno, lo volví a abrir. Al insertar los puntos, que ya vieron cómo lo inserté, insertar en land XML, buscamos puntos G01 y open nada más. ¿Ok? Ustedes pueden insertarlo manualmente con la herramienta de Points, Point Creation Tools, y pueden crear sus puntos aquí. Comando manual y crean puntos. Eso lo pueden hacer a modo de práctica también. Entonces vamos a proceder. Create Best Fit Alignment. Y acá seleccionamos el input type Cobo Points. Nos dice que podemos seleccionar dos grupos distintos. Que quizá, por ejemplo, tenemos un primer tramo, o bueno, un primer grupo de puntos que se llame tramo 1 y un segundo que se llame tramo final, tramo 2, etc. Entonces lo podemos incluir para que haga un solo trazo, mejor dicho, o lo podemos hacer por separado y luego ya unimos. O el método manual, como vieron antes, es creando justamente un trazo propuesto que se asemeje lo más posible o se pegue a esta ruta propuesta que previamente está con una pendiente vertical máxima, con un radio también entre cada curva, un trazo geométrico de carreteras. Entonces acá establecemos nosotros el grupo G01. Además de eso tenemos Best Fit Options, que es justamente un criterio que nosotros le vamos a dar para que cree el alineamiento. Dice Maximum Radius for Curve Detection. En esta cosa vamos a poner 1000 metros como radio máximo. Vemos que mientras más pequeño pongamos esta tolerancia, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer las prácticas acá. Desactivamos la opción de crear espirales. Vimos de qué se trata justamente una espiral. En este caso lo vamos a dejar desactivado, pues lo vamos a crear de forma manual para ver justamente ese proceso. Acá le vamos a poner alignment 1, el side al que pertenece ninguno, el estilo, justamente también vamos a poner cualquiera, uno al azar. No es necesario, como verán, tener una plantilla ya lista, sino que podemos ir creándola en el camino. Y la capa de destino a hacer road. Y bueno, y si hubiese espiral, nos dice que acá están los tipos de espiral: clotoide, parábola, blow, sinusoidal, etc. La más usual y la que vamos a utilizar es la clotoide, pero por ahora no. No queremos etiquetas de offset, pero vamos a decir que nos muestre el reporte. Como un primer intento vamos a ponerle, por ejemplo, el radio máximo de 300, suponiendo que queremos un radio máximo de 300. Por ahora no. Acá está justamente el error que les comentaba. Vamos a abrir nuevamente el programa. Un momento. Ok.
Mientras abre el programa vamos a revisar un poco la teoría de velocidad de diseño. Dice, la velocidad es un elemento básico para el diseño geométrico de carreteras y el parámetro de cálculo de la mayoría de los diversos componentes del proyecto. Como por ejemplo el peralte también depende, para el trazo horizontal y para el trazado vertical también dependientes, en perfil también nos sirve. La velocidad debe ser estudiada, regulada y controlada con el fin de que ella origine un perfecto equilibrio entre el usuario, el vehículo y la carretera, de tal forma que siempre se garantice la seguridad justamente. La velocidad de diseño se define eh, como una velocidad guía o de referencia que permite definir las características geométricas mínimas de todos los elementos del trazado, en condiciones de comodidad y seguridad. Por lo tanto, ella representa una referencia mínima. La velocidad de diseño se define como la máxima velocidad segura y cómoda que puede ser mantenida en un tramo determinado de la vía, cuando las condiciones son tan favorables que las características geométricas de la vía predominan. Entonces, acá vamos a ver los elementos que dependen de la velocidad de diseño justamente. Para elementos geométricos del alineamiento horizontal, de perfil, transversal, para diseño de radio, para cálculo de radio mínimo, distancias de visibilidad, peraltes, pendientes máximas, anchos de carriles y todos los demás elementos que acá están señalados. A ver, vamos a abrir nuevamente un archivo y vamos a importar los puntos nuevamente. Ok, veamos si ya nos sale la lista, que es probable que sí. Aquí está. ¿Ven? Si les pasa justamente el problema que a mí se me presentó, que no me aparecía en la lista de puntos, a pesar de que yo las había insertado correctamente, es justamente una falla del programa. Por lo cual se recomienda cerrar y volver a abrir. Entonces, vemos acá la lista justamente de todos los puntos importados, los 61 puntos que tienen elevaciones. Bueno, acá no todos tienen elevaciones, como vemos. Tienen un nombre y tienen una descripción que para trabajo le hemos puesto eje. ¿Ok? Eso de ahí lo hemos visto en anteriores módulos con ustedes. Entonces, nuevamente hacemos el trabajo, Create the Sphere Alignment, Input Type Points, y acá seleccionamos el grupo, desactivamos la opción de crear espirales, desactivamos la opción de Label Offsets, y le ponemos 300 para una prueba. Ponemos OK, y ven bien, se nos creó un reporte, un Best Fit Report. Aquí tenemos el reporte, valga la redundancia, de la lista de puntos, su norte, su coordenada norte, su coordenada en este, y el offset que tiene hacia el alineamiento. Vemos que tiene 25 metros de offset, por ejemplo, algunos tramos, que es demasiado. Y acá vemos justamente que no respetó el trazado original debido justamente al radio que le pusimos. Vamos a ver que con 1000 de radio ya nos crea un trazado aceptable. Pero explorando acá, miren, 200 metros de offset, por ejemplo, en el punto 32, que seguramente es uno de estos de acá. 100 metros, 180 y así. Y acá justamente hay una gráfica de regresión que nos ayuda a saber qué tan alejados del trazo original está este Best Fit Alignment de distancia, ¿no? Tenemos un offset mínimo, un radio mínimo, una longitud total del alineamiento, el offset máximo con respecto a cada punto, que es 298 metros, un radio máximo, 227 justamente porque le pusimos 300 metros de radio, y un error de 69%. Entonces vamos a reducir ese error, control Z, creamos nuevamente y hacemos el mismo proceso. Seleccionamos el input type, el nombre del grupo. Recuerden que podemos incluir otro grupo si es que así lo quisiéramos. Desactivamos la opción de crear espirales, la opción de label offsets y acá lo dejamos en 1000. Vamos a hacer una prueba con 2000 a ver qué nos sale también. Entonces, nuevamente, vemos aquí que está
creado el reporte y nos dice que un máximo o un offset máximo de 22 metros. El menos 22 quizá indica hacia la izquierda, hacia la derecha, según lo analicemos. Y un error de 6%. Esto de acá lo podemos reducir aún más, vamos a ver si se puede reducir. Pero como vemos aquí, en principio ya está creado de forma correcta, pues respeta el trazado original y nos deja a nosotros solamente la tarea de editar las longitudes de tangentes y adaptar los radios de curvatura a la velocidad de diseño y a lo que manda el diseño geométrico de carreteras. Vamos a ir otra vez, pero con 2000. Cobo Points nuevamente y vamos a ponerle 2000 a ver que vimos que nos salió 6% de error la vez pasada. Desactivamos aquí. A ver, nos sale el 9% de error. Bien, interpretó a ciertos tramos que debieron ser rectos como tramos curvos acá. Entonces vimos que lo que más nos redujo error era 1000 metros justamente. Lo vamos a dejar así. Pero es bueno explorar estas opciones para ver si es que el error disminuye y también darnos cuenta a simple vista, por ejemplo, que esta es una curva demasiado grande que fácilmente se puede reemplazar con tramos entre tangentes. Entonces vamos a ponerle nuevamente control Z y creamos ahora sí de forma definitiva el Best Fit Alignment con Cobo Points, con el grupo G01, con un radio máximo de 1000 metros. Desactivamos la opción de crear espirales y la opción de etiquetar offsets. Ok, y ahora el reporte se regresó a 6% de error. Entonces lo cerramos solamente y lo analizamos acá. Nosotros podemos jalar estilos que previamente hemos creado. Vamos a abrir el anterior proyecto o el proyecto que hemos estado trabajando hasta ahora. Aquí lo tengo. Y les voy a mostrar de paso, o bueno, podemos hacerlo desde aquí de hecho. Perdón, no es necesario abrirlo. Podemos hacer el importado manual de estilos. Vamos a ver, miren, en Drawing 1 lo vamos a guardar. Comando Save As para guardar así. Save As, Enter. Y bueno, acá ponemos Best Fit Alignment. Best Fit Alignment. Lo vamos a guardar así. Ok. Además de eso, vamos a ver dos formas de importar estilos. En este caso, estos estilos no me gustan, no me siento cómodo trabajando con estos o se me hacen muy acumulados aquí. También lo puedo editar, claro, pero estos son los estilos por defecto que nos presenta Civil 3D. Y si nosotros vamos a trabajar es usando justamente los estilos que hemos creado a lo largo del curso o los que ya hemos venido utilizando y a los que estamos acostumbrados. Entonces, vamos aquí en el Tool Space a la segunda opción, que es la opción de Settings o de Configuraciones, y vamos arriba, acá en este desplegable, vemos que se despliegan 4 opciones en mostrar el Settings del Active Drawing o del dibujo actual y en mostrar un Master View en donde se ven todos los dibujos que tengamos abiertos. Vamos a minimizar este dibujo que es justamente el actual, el Best Fit Alignment, y vamos a abrir el de clase GBR Corredores. Aquí, si nos vamos a alineamiento, a estilos de alineamiento, tenemos todos los que ya hemos ido utilizando. Entonces, los podemos importar uno en uno, de uno en uno, si es que queremos. Si es que la necesidad es puntual, si ya tuviésemos una plantilla creada con muchos estilos, para evitar sobrecargar el archivo, podemos simplemente importar de uno en uno. En mi caso, o sea, esto se hace de esta forma, miren. Se selecciona aquí y se arrastra simplemente. Se le arrastra al dibujo actual y listo. Ya tenemos el estilo creado. Si vamos acá a Best Fit Alignment, ahora que es este dibujo actual, desplegamos alineamiento, desplegamos Alignment Styles, vemos que tenemos justamente el estilo que nosotros hemos jalado. Pero si queremos jalar todos los estilos de etiquetas, de curvas, de perfiles, etc., lo que vamos a hacer va a ser guardar el archivo. Vamos a
Manage. Vamos a Manage y vamos a importar. Y en importar vamos a buscar este archivo justamente que se llama clase gbr-corredores y abrirlo. Aquí nos abre una opción donde están todas las categorías que nosotros podemos importar. Las configuraciones generales, acá multipurpose styles, donde están los code set styles, los link styles, los feature line styles, etc. En points, point styles, etc. Pero no, lo que nosotros queremos son los estilos de alineamiento, las etiquetas y lo que hayamos creado también para trabajar de forma cómoda y que, bueno, estos estilos creados nos facilitan también justamente el trabajo, nos ahorran tiempo, así que lo vamos a ver representado justamente en nuestro dibujo actual. Y le vamos a quitar lo de import settings, pues los settings son las configuraciones del dibujo, no son estilos ni nada, así que esto no importa mucho que digamos. Dice, estamos por importar estilos de otro dibujo. ¿Queremos duplicar los estilos o queremos sobreescribirlo? Bueno, lo voy a sobreescribir. Ponemos aceptar. Esperamos un momento para que se importen todos los estilos. Y al final nos va a salir un aviso en donde están justamente que se han importado satisfactoriamente 932 estilos y 0 configuraciones. Aceptamos y listo. Ahora sí ya podemos ir al prospector de hecho. Las configuraciones de las que les hablaba aquí el aviso. Si acá cambiamos a Active Drawing Settings View, acá, Edit Drawing Settings, son estas configuraciones de transformación, las capas de cada objeto, abreviaciones, etc. Esto sería importar, pero no queremos esto de aquí. Y bueno, a ver, entonces ya tenemos el alineamiento. Vamos a cambiarle de estilo. En donde dice Labels. Bueno, vamos a entrar a las propiedades del alineamiento en general. Vamos a ver qué tiene. El nombre del alineamiento, vamos a ponerle propuesta 1. Propuesta 01. El control de estaciones, el masking, punto de intersección. No se muestran los puntos de intersección. El design criteria lo vamos a ver justamente después, en donde podemos agregar tramos, agregar velocidades de diseño, usar un diseño basado en un criterio, en donde ponemos justamente seleccionar los archivos de los que les hablaba, las normativas, e incluirlas acá y también usar el design checkset justamente, que es lo que vamos a ver. Por ahora vamos a Edit Alignment Labels y aquí vamos a eliminar varias. Vamos a dejar solamente estaciones mayores y estaciones menores. Los puntos geométricos los vamos a obviar. Y acá vamos a cambiar de estilo. Parallel with tick, vamos a ponerle kilómetro por kilómetro. Vamos a insertar otra de Major Stations, pero aquí, estoy aquí. Y el minor con los ticks. Ok, por kilómetro lo vamos a incrementar justamente cada 1000 metros. El low primary chainage cada 100 metros. Y el segundo, estaciones menores, cada 10 metros. Vamos a ponerle cada 20 metros para que no se junte mucho. Y listo, aplicamos, aceptamos y vamos a ver aquí. Dice acá nos sale justamente kilómetro 4923, pero el alineamiento al parecer está desde acá, de derecha a izquierda. Sí, de derecha a izquierda. Entonces, la ruta es así. Y acá está el kilómetro. Vamos a ocultar los puntos por un momento que están acá presentes todavía. O los vamos a dejar ahí, por ahora. Vamos a cambiar el color solamente. Como point. ¿Dónde está? Point Properties. En estilo. Aquí editamos el Label Style. Vamos al Layout. Número, descripción, elevación. Ya, esto está bien.
Vamos al estilo de punto. En el estilo de punto, en el display, en planta, el marcador le vamos a poner un color más claro, color cian. Aceptamos. Listo. Ya, ok, ahí está. Ahora, el estilo del alineamiento también lo vamos a cambiar. Vamos a crear uno en donde nos muestre los elementos de distintos colores. Vamos a ver qué estilo nos conviene. Dice básica, el estilo básico. Ahí acá está justamente, vean, ya no es necesario crearlo. En este estilo básico, miren, están los tramos tangentes de color verde y los tramos de curva con color rojo. Vamos a explorar cómo está configurado. Alignment Properties, Information, y aquí editamos el estilo, y acá vamos a ver justamente, recuerden que es importante el View Direction, está en planta, si no, no se va a modificar nada, que la capa va a ser 0.6 ALI o alineamiento. La línea justamente aparece de color verde, la curva de color rojo y el espiral de color magenta. Después podemos activar las extensiones de línea, las extensiones de curva, las extensiones de tangente y los símbolos de advertencia, que lo vamos a dejar activados, pues vamos a hacer uso de un checkset de curvas, de longitudes de tangente en S mínimas y en O mínimas, así que lo vamos a dejar activado. A ver, entonces, eso está bien, vamos a aumentarle nada más aquí el line weight un poco para verlos un poco más claros. 30 está bien, aplicamos, aceptamos, escapamos y miren, no ha cambiado nada aparentemente, pero es porque no hemos activado el line weight display o el show height line weight justamente, está en off. Si lo prendemos ya se ve justamente más claro el alineamiento para ustedes un poco quizá. Y acá vamos a comenzar con la edición del alineamiento. ¿Qué les parece si para este tramo, por ejemplo, que es una curva más pronunciada, acá no nos ha creado curva, miren, no, sí nos ha creado una curva pero muy pequeñita. Acá podemos aumentar, por ejemplo, el, el, el radio de curva para que este tramo no sea así, que lógicamente no debe ser así, igual para acá, por ejemplo. Esta edición la podemos hacer de la siguiente forma. Cliqueamos el alineamiento y arriba nos aparece vamos a estar navegando entre tres opciones que las voy a describir ahorita. El Geometry Editor, en donde vamos a editar la longitud, radios, vamos a poder editar los tipos de elementos que se disponen en planta. También el Design Criteria Editor, en donde podemos incluir justamente, o podemos editar, mejor dicho, el criterio de diseño importado, que en este caso está por defecto el Autodesk Civil 3D Metric en su versión 2011, el de Roadway Design Standards. Pero podemos cambiarlo también y podemos crear, o bueno, podemos modificar uno previamente creado para que se adapte al diseño peruano, que es lo ideal que se buscaría justamente. Eso lo vamos a ver en sesiones posteriores. Y también tenemos el cálculo del peralte. Calcular, editar su peralte, ver el listado de estos valores justamente de cálculo de peralte y crear una vista de peralte. Entonces, eso de ahí lo vamos a ir viendo en todas las sesiones posteriores. Vamos a abrir el Geometry Editor. Acá nosotros podemos explorar justamente si cliqueamos en este símbolo, que vamos a ver cómo se llama previamente. Se llama Alignment Grid View, que está dispuesto todos los elementos del alineamiento. Vamos a disminuir un poco esto de aquí. Lo movemos hacia arriba. A ver, miren. A medida que nosotros vamos cliqueando en algún elemento u otro, se nos va seleccionando, miren acá. La curva, aquí está, luego una línea, la línea 15, la tangente, luego otra curva, y así. Entonces, también podemos, un momento, ¿qué pasó aquí? Ya.
Esto de acá lo podemos cerrar, o bueno, lo podemos... Vamos a ir directo a lo que queremos entonces, miren. Aplicamos aquí, si clicamos en esta opción que es la edición de subentidades, inicialmente no nos va a aparecer nada. Pero con este otro elemento, o con esta otra opción, con esta opción nosotros podemos seleccionar la subentidad. Seleccionamos, por ejemplo, esta curva. No nos deja ver. Parece. Y seleccionamos justamente esta opción, nos aparece justamente la curva. En esta, perdón, vamos a cerrarlo y vamos a intentar editarlo nuevamente. Aquí, no responde. Qué raro, hace un rato sí respondió. Probablemente sea otro error del software. A ver, vamos a intentarlo nuevamente. Entrar al alineamiento, entrar al Geometry Editor, cliquear aquí, el editor de subgeometrías, luego seleccionar la subentidad y no nos deja, ok. Qué raro, vamos a desplegarnos una vez más. Seleccionar la pestaña contextual, Geometry Editor, aquí. Ahí sí nos deja, ok. Miren, acá aparece la longitud, pero al parecer seleccionó la línea, vamos a seleccionar otra, la curva. Acá está la curva. En la curva está acá el radio justamente que dice 1 metro. Vamos a ver que hay una tabla de radios mínimos. A ver, vamos a revisarlo rápidamente. Longitudes, diseño geométrico en plantas, longitudes entre tangentes. Acá está, radios mínimos. Supongamos que estamos en un área con un peralte máximo de 6%, si les parece. Claro, de 6%. Supongamos que estamos en esta sección, ¿ok? Con una velocidad de diseño de 40 km por hora y toda esta fila de datos. Entonces tenemos un radio mínimo de 55 metros. Vamos estableciendo ya eso de ahí. Un radio mínimo de 55. Nosotros podemos ponerle 60 metros, por ejemplo, de radio. Y ya se aumenta. Pero primero vamos a establecer una velocidad de diseño. ¿Cómo se establece? Entrando en las propiedades del alineamiento, en Design Criteria, y vamos a incluir una velocidad de 40 km por hora. Vamos incluyendo también el criterio de diseño aquí y luego vamos a explorar esto de acá, pero todavía. Tenemos un básico con hielo, dejé, son previamente creados, lo vamos a dejar ahí. Sí, lo vamos a dejar ahí. Aceptamos. Y miren, nos saltan advertencias justamente porque estamos utilizando check sets para curvas, pero por ahora no es necesario. Tenemos entonces una velocidad de diseño que podemos nosotros utilizar para ir modificando los valores. Un radio mínimo de 55 metros. Entonces lo que haríamos primero sería verificar aquí en el Geometry Editor, de forma general, aquí está. Todo lo que nos sale como advertencia es por ese checkset justamente, pero lo vamos a editar luego. Entonces teníamos de radio mínimo 55 metros. Vamos a cambiarlo. 55, acá tenemos un radio de 19. Esto de acá, por ejemplo, le vamos a poner 60 metros también. Ahí, radio mínimo, y ningún radio mínimo más tiene advertencia, así que por ahora estamos bien. Ok. Cerramos, vamos a seleccionar el alineamiento nuevamente y vemos en las propiedades del alineamiento, en Alignment Properties, que tenemos acá, vamos a expandir un poquito esto de acá,
Miren, acá también podemos elegir una tabla de radio mínimo, una tabla de transición, una longitud de transición para curvas eh, en espiral y un método que en este caso se llama Crown Roadway, con un peralte máximo de 4%. A ver, en este caso 6% del peralte. Vamos a seleccionar uno de 6% aquí. Y acá en el design check lo vamos a quitar para evitar esto. Dice check for tangency between elements, lo vamos a también. Esto nos da advertencias cuando hemos creado segmentos circulares que no son tangentes a las líneas de entrada, a los tramos rectos de entrada y de salida. Entonces justamente es esta gráfica que se presenta acá. Por ahora lo vamos a dejar así. Para una velocidad de 40 km por hora, un peralte máximo de 6%, en un tramo de 2 carriles y el método de Crown Roadway. Aplicar, aceptamos y vamos a ver que ya se desactivaron las alertas justamente que son de los Design Check Set. Vamos a explicar rápidamente cómo incluir, a ver, ok, cómo manejar los elementos del alineamiento. Pero como pincelada final, antes de cerrar la sesión, vamos a acá poner la metodología que se utiliza para la creación manual de una curva con espiral o de una curva de transición. Lo que se haría sería primero eliminar un PI. Acá está la herramienta de eliminación de PI, delete PI. Cliqueamos y se convierte en un tramo recto. Lo que haríamos ahora sería insertar un PI, pero como vamos a ver está sin una curva. Entonces vamos a incluir, acá está la opción de crear espiral. Eh, para, para este ejemplo vamos a tener la Free Spiral Curve Spiral. Vamos a crear libremente un tramo espiral inicial, una curva y luego una espiral final entre dos entidades. Clic acá, cliquemos la primera entidad recordando que el alineamiento va de derecha a izquierda. Entonces cliquemos la primera entidad, luego la segunda entidad y nos dice el ángulo de solución de la curva. Le vamos a seleccionar menos de 180 grados. Dice especificar el radio de curvatura. Vamos a ponerle 30 metros de radio. 30 metros de radio. Ah, no, perdón. Vamos a hacerlo nuevamente. Aquí. Menor. El radio 60 metros como mínimo, recuerden. La longitud de entrada. Dice specify spiral length spiral length. La longitud de la espiral de entrada. Vamos a ponerle 30 metros. Y la longitud de la espiral de salida, 30 metros también. Entonces, el estilo que nosotros hemos creado ya nos muestra acá un tramo de color magenta para justamente, vamos a cambiarle de estilo muy rápidamente. Y en la espiral se aparezca de un color naranja. Aceptamos, aplicamos y acá está. Miren, el tramo tangente, la curva de transición en espiral, el tramo de circular simple y la curva de transición nuevamente. Entonces, de esa forma se crea lo que hemos visto en el PowerPoint. Acá está, representado. Un tramo recto de entrada, la curva de transición, la curva circular, la curva de transición de salida y el tramo recto también de salida. De esa forma. Pero para este ejemplo vamos a regresar. Bueno, vamos a cambiarle aquí. Sí, vamos a regresar todo. Vamos a trabajar solamente con tramos circulares. Ahí está. Entonces, hemos visto también que podemos nosotros crear las etiquetas, variarlas, en este caso cada 20 metros, haciendo un repaso de lo que hemos hecho, importar puntos, crear el Best Fit Alignment, importar estilos, hemos repasado un poco el diseño geométrico de carreteras y en la siguiente sesión vamos a entrar de lleno en la adición del alineamiento, al uso de esos check sets y a la inclusión del diseño geométrico de carreteras.
Y si se puede, vamos a explicar un poco del tema de peraltes. Muchas gracias.